La flauta no es un instrumento simple, es el instrumento más antiguo que existe. Y llevamos 60.000 años tocándola exactamente por la misma razón. Siempre la pusimos al final de la lista, detrás del piano, detrás de la guitarra, detrás de casi todo. Pero resulta que mientras esos instrumentos tienen siglos de historia, la flauta tiene milenios. Y lo que eso resuelve sobre los humanos es algo que ninguna clase de música se tomó el tiempo de explicarte. Hay una jerarquía no escrita en la música. El piano es el instrumento serio, la guitarra es el instrumento cool, el violín es el instrumento sofisticado y la flauta es el instrumento con el que empiezan los niños, el que aparece en las bandas escolares, el que se asocia con algo fácil, introductorio, prescindible. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo piensan. Y lo curioso es que esa percepción no viene de la música, viene de la ignorancia, porque si supieras la historia real de la flauta, sería imposible colocarla al final de ninguna lista. Es el instrumento más antiguo que la humanidad conoce. Por mucho, el piano tiene 300 años, la guitarra tiene 500 años, el violín tiene 500 años, la flauta tiene 60.000 años. ¿Cómo sabemos eso? Porque alguien encontró algo que reescribió todo lo que creemos saber. En Eslovenia, 1955, una cueva llamada Divji Vav, un arqueólogo encuentra un fragmento de hueso de oso de las cavernas. Para ser exactos, con agujeros que no eran accidentales, que no eran marcas de dientes, que estaban colocadas con una precisión que solo tiene sentido si alguien lo hizo intencionalmente. Era una flauta de casi aproximadamente 60.000 años. Antes de este hallazgo, asumíamos que la música era una invención relativamente reciente, algo que vino después de la agricultura, después del lenguaje escrito, después de la organización social compleja. Este descubrimiento lo destruyó todo, porque 60.000 años atrás no había ciudades, no había escritura, no había agricultura, apenas estábamos desarrollando herramientas básicas de pieza. Y ya hacíamos música. Piénsalo así. El ser humano aprendió a cultivar hace aproximadamente 10.000 años. La flauta de Divji Vav es 6 veces más antigua que eso. 6 veces. Y aquí viene la pregunta que nadie se hace. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba resolver un humano primitivo que lo llevó a crear un instrumento musical antes que casi cualquier otra cosa? Esta es la parte que ninguna clase de música te enseñó, y es la más importante. Cuando encontramos esa flauta de 60.000 años, no solo encontramos un instrumento, encontramos evidencia de algo mucho más profundo. Los humanos necesitamos música para sobrevivir, no como metáfora. Literalmente, los investigadores creen que la música en esa época cumplía funciones concretas y vitales. Cohesión social, crear sentido de grupo, de tribu, de pertenencia, comunicación emocional, transmitir estados internos que el lenguaje primitivo no podía expresar, rituales, marcar momentos importantes, muertes, nacimientos, casas. Y la flauta no era entretenimiento, era tecnología de supervivencia. Y aquí está el detalle que se queda. Esa necesidad no desapareció. Seguimos usando música exactamente para lo mismo, en funerales, en celebraciones, en todo momento, donde las palabras no alcanzan. Llevamos 60.000 años tocando la flauta por la misma razón. Solo que ahora lo llamamos arte y nos olvidamos de que alguna vez fue algo mucho más urgente. ¿Y cómo llegó ese instrumento primitivo a convertirse en lo que conocemos hoy? La flauta no llegó hasta hoy en línea recta, viajó. Los egipcios la usaban en ceremonias religiosas hace más de 4.000 años, ya con una forma más reconocible, vertical de madera. Los griegos y romanos lo adoptaron y la llevaron por todo el Mediterráneo, asociándola con rituales y celebraciones. China y la India desarrollaron sus propias versiones de forma paralela e independiente.
lo que confirma que la necesidad de este instrumento no era cultural, sino humana. Europa medieval la transformó en la flauta traversa, la que se toca de lado, y desde ahí evolucionó hasta la flauta moderna. En el siglo XIX, un fabricante alemán llamado Theobaldo Boehm rediseñó completamente el sistema de llaves y agujeros. Ese diseño es exactamente el que se usa hoy. Así que la flauta que aparece en las bandas escolares tiene el alma de un instrumento de 60.000 años y el cuerpo diseñado hace 200 años. Nadie te dijo ninguna de estas dos cosas. Al inicio del video, la flauta era el instrumento de principiantes, el que va al final de la lista, el que no se toma en serio. Ahora sabes que es el instrumento más antiguo que la humanidad conoce, que existía antes de la agricultura, antes de la escritura, antes de casi todo lo que llamamos civilización, y que la razón por la que alguien la tocaba hace 60.000 años en una cueva es exactamente la misma razón por la que alguien la toca hoy. No cambió porque no necesitaba cambiar. La necesidad que resuelve es tan humana y tan profunda que 60.000 años no fueron suficientes para reemplazarla. El instrumento que pusimos al final de la lista resulta ser el primero de todos.